la venia de vuestras Altezas, señor presidente del Gobierno, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, señor ministro de Cultura de Chile, señor alcalde de Alcalá de Henares, señor rector de la universidad, autoridades, señoras y señores. De nuevo, un 23 de abril nos reunimos bajo la alta presidencia de sus Altezas Reales y con el entrañable recuerdo de Su Majestad el Rey, cuyo rápido y completo restablecimiento vivamente deseamos, en este hermosísimo paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares para conmemorar la muerte de Miguel de Cervantes y hacer entrega del máximo galardón de las letras españolas. Me corresponde, como ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, el enorme privilegio de tomar la palabra en una ocasión como esta para hacer la laudatio del galardonado, don Nicanor Parra, poeta o antipoeta chileno, autor de una obra extensa, original y sorprendente. La necesidad de hacer imperecederos los sentimientos más íntimos y trascendentes es esencial al ser humano y la manifestamos creando nuevos poemas o recurriendo al acervo que nuestra cultura nos ofrece. La lengua castellana, a través de sus más de 1000 años de historia viva, ha visto por fuerza cómo surgían de ella miles y miles de poemas, desde las primeras cantilenas líricas medievales hasta las creaciones de nuestros poetas contemporáneos. El Premio Cervantes, en su ya larga tradición, ha sabido premiar y nutrirse desde su origen de grandes poetas. No en vano, el primer Premio Cervantes lo recibió en este mismo escenario, hace 36 años, el gran poeta vallisoletano Jorge Guillén. Nicanor Parra se suma a Guillén y a tantos otros en la nómina de creadores de poemas galardonados con el Premio Cervantes, representantes de la generación del 27 como el propio Guillén, Gerardo Diego o Rafael Alberti, de la generación de la posguerra española como José García Nieto o José Hierro y muy insignes poetas hispanoamericanos como Jorge Luis Borges, Octavio Paz o Dulce María Loynaz. También inscribe Nicanor Parra su nombre y estoy seguro de que con enorme júbilo, junto al tristemente desaparecido hace unos meses el también poeta chileno Gonzalo Rojas, que recogiera este premio hace tan solo 5 años. Como Gonzalo Rojas, Nicanor Parra exhibe una asombrosa facilidad poética que aquellos nacidos entre la cara occidental de la cordillera andina y las costas orientales del Pacífico Sur parecen poseer en grado eminente. Sus nombres se unen a los de poetas chilenos tan hondos como Gabriela Mistral, Pablo Neruda o Vicente Huidobro. Nicanor Parra, como poeta, se nutre de lo que es, de lo que siente, de lo que vive, de lo que ve. Su obra, por tanto, invita a detenerse en sus orígenes, en sus raíces y en su sorprendente biografía. Todo empieza en la provincia chilena de Ñuble, en San Fabián de Alico. Las referencias a esta región rural chilena son constantes en la obra de Nicanor Parra. La escasez económica y ese entorno rural confieren a nuestro autor aquello que él mismo ha llamado el ingenio del guaso chillanejo, la versión chilena del genio espontáneo de nuestra lengua común. La tradición poética, la cultura y el folclore populares, presentes en el ambiente familiar, imprimen en Nicanor Parra y en todos sus hermanos una sensibilidad artística especial, como no recordar en una ocasión como hoy a la gran Violeta Parra. Y el tercer aporte original de su genio creador diría que es la herencia de los guerreros mapuches, a la que debemos gran parte del espíritu incansable de lucha, transgresión y contradicción que inunda la obra del hoy galardonado. Con estos mimbres, en 1939, Nicanor Parra teje su primera obra, Cancionero sin nombre, pero no será hasta 1954, tras 3 lustros de silencio, de viajes, de experiencias, de intensas y renovadas lecturas, cuando publique Poemas y antipoemas, obra con la que cambiaría el rumbo de la poesía escrita en lengua castellana. El prefijo anti ayuda, sin duda, a entender la obra de Nicanor Parra y su espíritu siempre transgresor.
Su relación con la tradición poética, con la sociedad que lo rodea y las creencias y dogmas habituales en ella ha sido siempre una relación incómoda, díscola y contestataria. Pero si la antipoesía es una poesía irreverente que cuestiona el statu quo con aspereza y a veces con sorna, no lo es por simple capricho. No se trata de una rebeldía al uso, porque hay que recordar que Nicanor Parra no solo es poeta, es un científico que trabajó durante décadas en la Universidad de Chile como profesor de mecánica racional y en su juventud, como estudiante de posgrado en la Universidad de Oxford, fue alumno del prestigioso astrofísico Edward Arthur Milne, en cuyas clases se especializó en las teorías de la relatividad de Einstein y la indeterminación de Heisenberg. Su labor de científico no es ajena a la obra poética de Parra. Él mismo lo ha dicho, y cito: «La física nos enseña que es muy difícil hacer aseveraciones tajantes, que el terreno que pisamos es muy débil». Yo, entonces, he pensado que esos principios de relatividad e indeterminación hay que llevarlos al campo de la política, de la cultura, de la literatura y de la sociología. Fin de la cita. En efecto, este francotirador de la poesía lo relativiza todo. Se encuentra en su medio en las arenas movedizas de ese terreno débil, pero no hace alarde de su erudición científica. El que habla en el antipoema ya no es, como en la poesía tradicional, un sabio o un profeta que nos abruma con sus verdades. Al contrario, se trata de un hombre común y corriente que se confunde, se contradice y no conoce la verdad. No hay verdades con mayúscula, parecería estar diciéndonos. Además, en vez de intentar cegarnos con un lenguaje oscuro cargado de metáforas complejas, nos habla con las palabras y los giros de la vida cotidiana. La poesía, con Nicanor Parra, sale a la calle, o como él dice en un célebre manifiesto: «Los poetas bajaron del Olimpo». La gran poesía del siglo XX y de nuestro joven siglo XXI refleja la crisis de valores del mundo moderno, de las angustias y la alienación que se respiran en los grandes centros urbanos. El antipoeta también experimenta esa angustia, pero ha encontrado una manera de hacerla soportable, mediante la risa. Cito: «Llore si le parece. Yo, por mi parte, me muero de risa», dice en uno de sus chistes. Y dice también, en un antipoema, que es en realidad una declaración de principios, lo acaba de citar su nieto, que la verdadera seriedad es cómica. Es cómica porque para Nicanor Parra andar por el mundo abatido es admitir la derrota, las dificultades y las injusticias. La risa de Parra y la de los personajes que hablan en su obra no es una risa despreocupada, es la risa de alguien que ha perdido su fe religiosa, ha perdido su esperanza en un cambio político y ha perdido hasta su capacidad de comunicarse con los demás. Pero el simple hecho de reírse le sirve como antídoto para la angustia, como una afirmación desafiante de vida. Y ahí están los maestros cómicos que nombra y que recordaba hace unos momentos Cristóbal, los que antes de él han transitado los caminos de la verdadera seriedad. Me refiero, en sus palabras, a la seriedad de Kafka, la seriedad de Carlitos Chaplin, la seriedad de Chekhov, la seriedad del autor del Quijote, la seriedad del hombre de gafas. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa. Kafka, Chaplin, Chekhov, Cervantes y Quevedo. Es como un equipo de fútbol sala, o de baby fútbol, como se dice en Chile, en el que el antipoeta se ha unido, y es curioso ver en el elenco a dos de los grandes escritores españoles, porque son muchos los que han visto en Nicanor Parra a un escritor que vive de espaldas a la literatura española y que ha aprendido más de su diálogo con los anglosajones, con T.S. Eliot y Ezra Pound, con William Carlos Williams, con los poetas beat y, por supuesto, con Shakespeare. Pero en Cervantes y Quevedo, Parra encontró una literatura más ceñida a la realidad, de un tono más coloquial, más cotidiano, y también una literatura que no plantea la comicidad como algo indigno, como algo radicalmente ajeno a la poesía. La obra de Nicanor Parra ha dialogado siempre con la literatura española, y no solo con Quevedo y Cervantes.
Ya en Cancionero sin nombre, que él mismo ha querido olvidar como un, dice con ironía, pescado de juventud, hay un intento de reescribir en clave chilena el romancero gitano de Federico García Lorca, mientras que en sus más recientes discursos de sobremesa, como señala Marlene Gottlieb, se recuperan para la poesía castellana terrenos dejados en barbecho desde los tiempos del arcipreste. Con la eclosión de la antipoesía y del antipoeta, Nicanor Parra puso patas arriba los cimientos de la poesía tradicional. Nos subió en lo que él mismo llamó su montaña rusa, de la que nunca más hemos bajado. Sus artefactos, sus trabajos prácticos, sus antidiscursos y hasta su prodigiosa traducción del Rey Lear nos han ido recordando con contundentes y apasionantes giros, trompos y acrobacias que Nicanor Parra ha conservado intacta a lo largo de los años, su pasión innovadora, su agilidad y sus ganas de comunicarse. Pero, ¿qué es realmente un antipoeta? Desde la aparición de poemas y antipoemas, muchos han sido los que han abordado esta cuestión. Me van a permitir que me atenga a lo que el propio Nicanor Parra expone en su poema Test. ¿Qué es un antipoeta? ¿Un comerciante en urnas y ataúdes? ¿Un sacerdote que no cree en nada? ¿Un general que duda de sí mismo? ¿Un vagabundo que se ríe de todo, hasta de la vejez y de la muerte? ¿Un interlocutor de mal carácter? ¿Un bailarín al borde del abismo? ¿Un narciso que ama a todo el mundo? ¿Un bromista sangriento, deliberadamente miserable? ¿Un poeta que duerme en una silla? ¿Un alquimista de los tiempos modernos? ¿Un revolucionario de bolsillo? ¿Un pequeño burgués? ¿Un charlatán? ¿Un dios? ¿Un inocente? Un aldeano de Santiago de Chile, subraye la frase que considere correcta. Fin de la cita. Estimado profesor, y te encargo a ti, Cristóbal, que se lo transmitas, se le olvidó decirnos si existen varias respuestas acertadas o puede no serlo ninguna o todas. En todo caso, saludamos y reconocemos en Nicanor Parra al antipoeta y a todos los alter ego que ha ido creando con los años, al Cristo de Elqui, a Mr. Nadie, a Hamlet y el Rey Lear, al hombre imaginario, al antihéroe, al individuo. Saludamos y reconocemos a Don Quijote de Chillán, don Nicanor de la Mancha. Muchas gracias.